Ahora sí. Ahí estamos. ¿Apareció el puntito? Sí. Sí, sí, doctor. Súper. Ya, entonces esta sesión tiene estas cuatro partes, digamos. Yo les voy a ir diciendo, obviamente, ya terminamos con la primera parte, vamos con la otra, porque cuando terminemos con cada una, tenemos un espacio para la conversa, si es que les parece. Conceptos de Estado y políticas, conceptos centrales de gestión y administración, componentes centrales del proceso de administración y competencias directivas. Entonces, vamos, yo supongo que algunas de estas cosas puede que las hayan visto en algún momento en la otra asignatura, así que si me pongo muy latero me avisan. Bueno, conceptos básicos, primero tener claro lo que es el Estado, ¿cierto? Que no es lo mismo que el gobierno y que no es lo mismo que el país. Y que el Estado es esta forma, una de las formas de organización social, y que la intención fundamental y el rol del Estado es regular la vida en sociedad, en una comunidad, en un territorio, mediante instituciones. Y la gracia, entre comillas, de estas instituciones que conforman el Estado es que a través de estas instituciones se ejerce el poder. Ustedes saben que el Estado es una organización política, una organización social y política. Entonces, el rol de la política siempre es acceder al poder para poder implantar una determinada visión de la sociedad. Entonces, cuando hacemos administración y gestión, aunque estemos en una posta rural, que a todos les va a tocar, entre paréntesis, a todos ustedes les va a tocar en algún momento ser administradores o ser gestores de algo, dependiendo de sus intenciones y su desarrollo profesional, pueden ser en distintos niveles de la administración, pero a todos les va a tocar. Entonces, por eso es importante también conocer algunas cuestiones básicas. Entonces el Estado nos regula como sociedad y nos regula como país a través de estas instituciones, a través de las cuales se ejerce el poder. El poder se ejerce de distintas formas en las naciones, ¿no? Y una de las formas de ejercer el poder es diseñando las políticas. O sea, tomando partido ante esta forma de vida en comunidad que marca, digamos, ciertos valores. ¿Perdón? Hay algunos micrófonos abiertos. Si quieren hacer preguntas, me avisan. Entonces decía yo que una de las formas de ejercer el poder es definiendo la orientación de las políticas públicas. Aquí se ponen en juego valores sobre lo que es la visión de la vida en sociedad, ¿cierto? Por ejemplo, aquí lo que se discute son qué tanto Estado, qué tanto mercado. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol del mercado? ¿Cuál es el rol de la sociedad o de la comunidad, de la familia, etcétera? Entonces, las políticas públicas en general se dice son la toma de postura, la toma de posición del Estado, de las instituciones del Estado ante esta vida en sociedad, ¿sí? Por ejemplo, desde las políticas públicas se define lo que son o no son los derechos. Y si algún ámbito de la vida en sociedad constituye o no un derecho o constituye más bien una mercancía que se debe alcanzar individualmente en el mercado. Dentro de las políticas públicas están las políticas sociales, que es un ámbito más acotado de las políticas públicas y que tienen relación específicamente con lo que se llama la cuestión social, que se denomina el bienestar, la calidad de vida o la cohesión social. Esta es una división un poquito, no, o sea, no 100% exacta, porque se hace este ejercicio, digamos, para diferenciar las políticas sociales, por ejemplo, de las políticas económicas o las políticas de defensa, ¿sí? Sin embargo, desde otra perspectiva, tanto la economía como la defensa forman parte de la cuestión social. Entonces allí hay un tema de discusión. Y esto es un tema que se genera mucha discusión, por ejemplo, cuando se definen los presupuestos. Y que estamos en pleno periodo de eso además, ¿cierto? Como países. Entonces tenemos esta como cascada, digamos, de definiciones. Tenemos por una parte el Estado con su rol que regula y organiza la vida en comunidad a través de instituciones. Este Estado define un conjunto de políticas públicas. Dentro de estas políticas públicas se encuentran las políticas sociales y una política social específica es la política sanitaria, que es la que está orientada específicamente al ámbito de la salud, enfermedad y atención. La política sanitaria, entonces, es aquella toma de postura del Estado y de las instituciones del Estado ante el conjunto de actores, estructuras y roles que tienen que ver con la salud.
la política sanitaria ordena este conjunto de actores. La política sanitaria define los objetivos. La política sanitaria define el cómo se van a organizar las instituciones. Define a quién le asigna presupuesto. Define desde dónde se obtiene el presupuesto, cómo se financia, el origen de los recursos y cómo se asigna. En temas de recursos bueno, lo vamos a ver a lo mejor más adelante en Economía de la Salud, pero hay dos cuestiones fundamentales. Una es cómo se obtienen los recursos, o sea, desde dónde el Estado, para implementar la política sanitaria, obtiene los recursos. Lo vamos a ver en la siguiente sesión. Por ejemplo, impuestos, ¿cierto? O otra opción, desde lo que se llama el gasto de bolsillo, el pago directo. Eso es como yo recibo los recursos, pero otra cosa es cómo yo los asigno, mediante qué mecanismos le entrego los recursos, las lucas, digamos, a quienes deben ejercer o implementar las acciones sanitarias. Es importante señalar que la política sanitaria se enmarca dentro de las posibilidades de la política social de un Estado. Y esto es súper importante porque de repente en nuestras discusiones esperamos que la política sanitaria resuelva o haga cosas que están por fuera o más allá de lo que el Estado ha definido para su política social. No sé si me explico, pero de repente uno quisiera que fuera, comillas, todo gratis, ¿cierto? O que hubiese un sistema único de salud, o que no hubiese determinadas barreras de acceso. Pero, recuerden, hay que recordar que la política sanitaria forma parte de un conjunto de políticas sociales que tienen ciertos valores y que se imprimen estos valores, lo que es un derecho, lo que no es un derecho, lo que es público, lo que es privado, eso está definido en el marco del Estado y de su política social en su conjunto. Y es difícil que una política sanitaria específicamente se aleje de eso. Una de las cosas que hace la política sanitaria, que hacen las políticas en general, es que se van adaptando, se van cambiando, tanto por las condiciones de la sociedad como por las condiciones de la política misma. Y el último gran cambio que tuvo el sector sanitario y la política sanitaria ocurrió o se concretó en el 2005, que fue la última reforma de salud, y que se fundamentó en los tres principios que están acá a la izquierda de su pantalla, que son los cambios epidemiológicos y demográficos, las desigualdades existentes en salud y la insatisfacción usuaria. Eso llevó a generar un conjunto de principios y objetivos que terminaron en lo que se llaman los objetivos sanitarios de la década. Estos objetivos, mejorar los logros, enfrentar los desafíos del envejecimiento, disminuir desigualdades y satisfacer las necesidades y expectativas de la población, se han mantenido más o menos igual desde la década entre el 2000 y 2010 y se constituyeron en un documento mandatorio de política pública a partir del 2000. Y lo que se definió además en esta reforma de salud fue, no es que se haya definido, pero se enfatizaron algunos elementos de los modelos de atención. Vamos a hablar de eso en un momento. ¿Qué cosas tuvo la reforma de salud? ¿En qué se basó? Esta es otra de las formas en que se implementa y uno puede hacer la lectura del sentido que tiene la política de salud a través de las leyes que implementa. Las leyes de la reforma fueron tuvieron cinco grandes ejes o pilares. Una fue la ley de financiamiento, que modificó algunos aspectos del financiamiento del sistema de salud, por ejemplo, incrementando el IVA, por ejemplo, generando algunos impuestos específicos y que lo recaudado por estos impuestos específicos iba a parar al sector salud específicamente, no se destinaban a otras políticas sociales. La otra ley fue la Ley de Autoridad Sanitaria y Gestión, donde se definió una nueva estructura y nuevos roles para el sistema de salud. Vamos a hablar también de eso en otra sesión. La otra ley fue lo que se conocía en su momento como la Ley Auge o el régimen de garantías. Ahí están los números de las leyes. Y que este régimen de garantías ustedes deben saber ya que comprenden, digamos, cuatro dimensiones: la garantía de acceso, la garantía de oportunidad, que es la que fija plazos, que habitualmente es la más conocida, la garantía de protección financiera y la garantía de calidad. Vamos a hablar de la garantía de calidad en la sesión sobre el modelo de calidad que existe hoy día en el sistema de salud.
La otra ley fue la Ley de Instituciones de Salud Previsional, que ha sido un conjunto en realidad de leyes, unas más cortas, otras más largas, unas más discutidas, otras menos discutidas, que tienen que ver con cómo se modifica el sistema de ISAPRES. Y no ha habido una definición de fondo sobre este sistema. Y lo que se han hecho han sido pequeñas modificaciones en términos de el alcance y cobertura, en términos de la posibilidad o no de excluir a alguien por una determinada preexistencia, la posibilidad o no de mancomunar fondos dentro de los propios beneficiarios de las ISAPRES, etc. Y finalmente está la Ley de Deberes y Derechos de las Personas, que define un conjunto de derechos para quienes son usuarios del sistema de salud en Chile, tanto para el sistema público como para el sistema privado, y un conjunto de deberes también. Bueno, ahí están los objetivos sanitarios de la última década, que ya terminó y que está en proceso de rediseño. Esto que ven acá, que es lo que se llamó en su momento el programa Elige Vivir Sano, que comenzó en el primer gobierno de Sebastián Piñera y que está terminando ahora y está en proceso de generación de los objetivos sanitarios de la siguiente década. Solo una pequeña mención: los modelos de atención y modelos de gestión, que ustedes los van a ver en muchos documentos, son cosas distintas. El modelo de atención apunta fundamentalmente a cómo se organiza el conjunto del sistema de salud en términos de los roles que tienen las instituciones, los énfasis, si son énfasis promocionales y preventivos o énfasis más curativos, qué hace cada persona o cada profesional o cada uno de los integrantes de los equipos de salud. Todo eso tiene que ver con los modelos de atención, el rol de la comunidad, el rol del intersector. Esas cosas se definen macro, digamos, se definen en los modelos de atención. Y los modelos de gestión son, vamos a hablar de eso hoy día, son aspectos más acotados a precisamente la gestión de establecimiento, gestión de unidades, gestión de un servicio clínico, gestión de urgencia, etc. Terminamos con la primera parte. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Nada? No, no, doctor. ¿Esto es conocido por ustedes? ¿Esto lo habían visto antes? Podría ser que lo vimos en Gestión e Investigación de Salud, en GIS. Sí. En GIS, en alguno de los GIS puede que hayan visto algunas cosas de estas. Mejor así, entonces parece, hace parte de un repaso. Vamos al segundo componente entonces, conceptos básicos, gestión y administración. Aquí hay una larga discusión. Algunos piensan que gestión y administración son lo mismo. Otros dicen que la gestión es una parte de la administración. La escuela antigua de administración de organizaciones públicas, digamos, incluso hay una carrera que todavía existe que se llama administrador público, propone que la administración es un proceso más amplio, más global, que tiene que ver no solo con la gestión interna, por llamarlo de alguna manera, de las organizaciones o de los dispositivos, sino que también se hace cargo del entorno. Y que la gestión está más orientada a la organización de los recursos disponibles dentro de una institución, establecimiento, etcétera, para lograr sus objetivos. O sea, la gestión algunos la entienden más bien como cómo yo administro los recursos o cómo soy más eficiente, ¿cierto? También hay algunos que dicen que la gestión no es solo administrar, porque también promueve o propone innovaciones. Es verdad, eso algunos se llaman gestores o gerentes porque tienen una lógica que ha sido incorporada progresivamente en el sistema público, no solo de salud, más parecida a la lógica, digamos, de la administración privada, en que los temas de gerencia orientados por la eficiencia pesan más. En todo caso, ustedes van a ver probablemente en muchas partes de manera indistinta el uso de gestión y administración, y habrán algunos o habremos algunos que pondremos más ojo en de qué se está hablando o de qué se está haciendo en términos concretos en la práctica, para decir, sabes que aquí hay un foco más puesto en la administración de recursos y que acá hay un foco más puesto en la administración de un sistema o de un componente más integral de una organización. Para efectos, solo vale la pena saber que hay una discusión entre estos dos conceptos, pero que apuntan básicamente
a elementos comunes. Gestión y administración en salud en particular, tiene que hacerse cargo de este cruce que se produce entre las necesidades y las demandas de la población. Recuerden desde la demografía que la población es el objeto central de la salud pública, de la salud en general. Entonces, uno puede mirar la gestión y la administración desde la gestión de las necesidades y las demandas o desde la gestión de las ofertas. Recordar también que los sistemas de salud occidentales, oficiales, no son la única oferta de atención en salud. Existe un conjunto de otras ofertas. Y el entrecruzamiento entre necesidades y demandas, acceso y las ofertas es lo que conocemos como producción. Muchas veces la administración y la gestión, muchas veces la gestión se queda en gestionar las ofertas. Incluso más, para algunos es gestionar fundamentalmente la producción. Y aquí se destaca nuevamente esta doble lectura de que la administración tiene que tener una mirada más allá y tiene que hacerse cargo de las necesidades y demandas de la población, porque desde allí se genera lo que se denomina el plan. Entonces estos son los elementos que hay que mantener en vista permanentemente cuando uno está en cualquier rol de gestión, independientemente del nivel, sea un nivel de rectoría como en el Ministerio de Salud, o sea un nivel de prestador o establecimiento asistencial como un hospital familiar, un CESFAM, un SECOF, etc. Siempre tengo que tener en mente cuáles son las necesidades y demandas y gestionar aquello, y cuáles son las ofertas y gestionar aquello. Eso era, acabo de terminar en la diapositiva anterior, los conceptos básicos, la mirada básica sobre gestión y administración en términos conceptuales. Ahora nos vamos a meter un poco más en los componentes del proceso de administración. Y en cada uno de estos recuadros que ustedes ven en azul, planificación, organización, dirección, monitoreo y control, nos vamos a detener un poquito. En general, estos son los componentes centrales. Yo aquí le agrego esto que está en negro, que dice análisis de situación. Ningún proceso de administración parte, ningún proceso de planificación se inicia si es que no tengo un análisis de situación. Ustedes ya vieron análisis de situación integral en salud en la asignatura de demografía también. Entiendo que tuvieron que hacer un ejercicio. Entonces, no olvidarse, digamos, que la planificación no es una planificación en el aire. No es una planificación en la cual yo no me hago cargo nuevamente de los elementos centrales que son las ofertas y las demandas, ¿no? Entonces vamos a mirar un poquitito que después de la planificación lo que uno tiene que tener en mente es cómo organizo los recursos que tengo, cómo ejecuto las funciones de dirección también en términos generales. No estoy hablando aquí de la dirección de un establecimiento, la dirección de un hospital, o la dirección de un servicio de salud, sino que las funciones de dirección, cómo se dirige, ¿no? Y finalmente el monitoreo, control y evaluación. A esta primera parte de planificación y organización e incluso de análisis de situación se le denomina la fase estructural, y el rol de dirección y monitoreo, control y evaluación, fase funcional. Entonces, el primer proceso es el proceso de planificación. Proceso de planificación que fundamentalmente lo que pretende es llevar a una organización desde una situación actual a una situación futura, una situación deseada, una situación mejorada o una situación optimizada se le llama. Y para transitar desde la situación actual hasta la situación futura hay que plantearse objetivos estratégicos que fundamentalmente apuntan a saber o explicitar qué es lo que espero lograr. ¿Qué es lo que espero lograr para mejorar o para cambiar la situación actual? ¿Qué horizonte me voy a proponer? ¿Sí? ¿Qué actividades voy a realizar? En esto de la planificación y la definición de actividades se incluye un componente que van a revisar más adelante que se llama programación. ¿Qué recursos dispongo y qué información dispongo? Una llamada de atención bien importante que ustedes lo van a ver reiterado en las siguientes sesiones, que es la relevancia de los datos, la relevancia de la información para los procesos de administración y gestión. Sin embargo, cuando yo quiero pasar o llevar mi organización desde la situación actual a una situación futura mejorada, optimizada, siempre voy a tener obstaculizadores y siempre voy a tener facilitadores, ¿sí?
Ojo con esto, porque los facilitadores pueden venir tanto del ambiente externo, que le llamamos oportunidades, como del ambiente interno, que se llaman fortalezas. Las fortalezas son propias de mi organización, las oportunidades se dan en el entorno. Y también voy a tener obstaculizadores, o sea, elementos que me dificultan, que me entorpecen, que generan barreras para que yo pase desde la situación actual a la situación futura. Y los obstaculizadores pueden ser amenazas del mundo externo, ¿cierto? Una crisis, una pandemia, una crisis económica, etc. O pueden ser debilidades que son las que están relacionadas con el ambiente interno. Entonces, en términos esquemáticos, digamos, el proceso de planificación en salud hace consideración de todos estos elementos. Esto comprenderán ustedes que también es un súper resumen y que el esquema ayudará un poco a clarificar y podremos profundizar en algunos de estos elementos si a ustedes les parece. Doctor, disculpe, una consulta. ¿Se ¿Sí? escucha? Sí, sí. Entonces, como usted lo explicó, las flechas ahí no están bien, ¿cierto? Porque oportunidades debería apuntar a facilitadores, no a obstaculizadores, ¿no? Sí, tienes razón. Ah, perfecto. Tienes razón. Estos recuadros debieran ser verticales. Fortaleza y oportunidades junto con, o sea, claro, fortaleza y oportunidades juntos y debilidades y amenazas juntas. Bien, buen apunte. Lo que me interesa sí que se entienda que en el proceso de planificación y en el transitar desde la situación actual a la situación futura, hay oportunidades que son del medio externo, facilitadores o fortalezas que son del medio interno, y hay debilidades que son del ambiente interno y amenazas que son del ambiente externo. Eso sí se entiende, ¿no? Sí. Ok. Porque aquí sería interesante colocar algunos ejemplos si tuviéramos más tiempo. Amenazas, ya dije algunas, ¿no? ¿Qué pasa en el ambiente externo que pueden atentar contra el logro de mis objetivos? Debilidades, perdón, que yo tenga una crisis interna, tenga una crisis funcionaria, gremial u otras, o no disponga de los recursos que yo supuse o suponía que iban a estar disponibles y no estuvieron, entonces tengo una debilidad. Eso. El siguiente momento, en este proceso de la administración, vimos el momento de la planificación. El siguiente proceso, el siguiente momento es el proceso de organización. Cuando yo he definido hacia dónde quiero ir, he definido o estimado qué recursos dispongo, cuáles son los objetivos que quiero alcanzar, tengo que ver y hacerme la idea y proponer cómo voy a organizar los recursos que tengo para llegar a la situación futura. Los recursos que se disponen dentro de una organización pueden ser personas o el personal de salud, pueden ser recursos de infraestructura, pueden ser recursos de equipos o equipamiento, pueden ser recursos económicos, pueden ser información, ¿cierto? El tema es que yo tengo que plantearme una forma de organizar estos recursos. Organizar, como dicen en la definición, las partes de un todo para acercarme a obtener el logro. Ahora, para que eso ocurra, se tienen que plantear algunas reglas y algunas normas. O sea, yo tengo que tener claro qué es lo que va a hacer cada uno de los componentes, en qué momento va a intervenir, qué es lo que va a hacer cuando le toque intervenir, con quién se va a relacionar, a quién le va a dar, le va a rendir cuentas, ¿cierto? O sea, la definición de la organización es clave para poder cumplir o alcanzar la situación deseada. Esto no es nada fácil. Habitualmente, cuando uno se inserta en los procesos de gestión y administración, hay cosas que ya están dadas. O sea, es difícil que uno parta generando una organización desde cero. Esa es la ventaja que tenemos, por ejemplo, cuando conversemos con el doctor Nilo, que es el director del Hospital de Padre Las Casas, que él tuvo que partir con su hospital desde cero. Entonces, por eso es interesante conversar para saber cómo se hace eso. Porque él está teniendo todavía que definir cómo se organiza. Cómo organiza sus recursos humanos, cómo organiza los recursos físicos, cómo los dispone.
Y a eso es lo que llamamos el proceso de organización. Y en este proceso de organización es súper importante tener claras las reglas y las normas, porque en una organización nadie se manda solo y nadie define por sí solo qué es lo que va a hacer y por qué. Siempre está sometido a ciertas reglas, a cierto encuadre que se le llama. Las fases en el proceso de organización fundamentalmente son dividir el trabajo. Dividir el trabajo tiene que ver con la especialización del trabajo. Pero además de dividirlo, yo tengo que ser capaz de agruparlos en una estructura lógica, lo que se llama la departamentalización. O sea, yo no saco nada con tener un montón de cirujanos expertos en algo si no tengo una organización que los agrupe y que permita darle cierto sentido al trabajo que ellos hacen, pero que además ese sentido sea coherente con el sentido que hacen otros departamentos dentro de la organización. Además de dividir por especialización y agrupar o departamentalizar, tengo que designar a las personas que van a llevar a cabo las tareas, tanto las tareas operativas como las tareas de dirección. Debo asignar los recursos necesarios y tengo que coordinar los esfuerzos. Y créanme que de todo esto lo más complicado es coordinar. Y lo más complejo es coordinar además a las personas. O sea, organizar y definir determinadas estructuras donde se van a insertar las personas no tiene nada de complejo, salvo que yo quiero hacerlo de una manera muy participativa, porque ahí voy a tener que tener muchas habilidades de liderazgo y negociación, pero después hacer que esas cosas ocurran, eso ya está más difícil. ¿Cómo se visualiza habitualmente el proceso de organización dentro de una estructura? A través de lo que se llama el organigrama, y esto ustedes lo deben haber escuchado. El organigrama es, así en corto, digamos, en resumen, es la representación gráfica de la organización. Y existen distintos tipos de organigramas. A veces, bueno, los antiguos profes decían, si yo quiero conocer una organización, pide el organigrama. Entre otras cosas porque no siempre es fácil acceder a un organigrama. No todas las organizaciones tienen un organigrama. Y eso, lo que se llaman los silencios activos, o sea, si yo no hago un organigrama, si yo no tengo claro cómo se organiza, cómo se divide el trabajo, cómo se agrupa, cómo se designan las personas, etc., entonces las probabilidades de que esa organización no alcance sus metas es más alta. Ahora hay gente que apunta desde la teoría del caos a que dejar que las personas hagan por su cuenta lo que saben que tienen que hacer es lo mejor. Habría que demostrarlo y tener evidencias para eso. Bueno, aquí hay fundamentalmente para decirles que en los organigramas uno lo que puede visualizar, digamos, es básicamente cómo se piensa la jerarquía, ¿no? O sea, un organigrama que se llama muy estrecho, ¿cierto? Donde hay pocas jefaturas, generalmente son organigramas o organizaciones más verticales. Y eso tiene que ver con, de nuevo, con el ejercicio del poder, ¿cierto? ¿Quién define qué? ¿Quién evalúa a quién? ¿Quién designa? ¿Quién hace qué cosas? Eso tiene ciertas ventajas, sin duda, pero también tiene otras ventajas. Hay otros organigramas que se llaman organigramas ampliados o organigramas más horizontales, en el que, claro, aquí en este esquema, por ejemplo, se ve un montón de jefaturas que dependen de quien ejerce el rol de dirección, ¿cierto? Y, sin embargo, esto genera otros problemas. Uno de los problemas más complejos que generan estas organizaciones demasiado aplanadas, digamos, es la coordinación y la comunicación. Otra es que muchas veces quienes están en rangos intermedios, que se llaman genéricamente los supervisores, supervisoras, pueden quedar a cargo de una cantidad distinta de personal operativo, por lo tanto sobrecargar a unos en vez de otros. Bueno, no hay un organigrama perfecto, los organigramas tienen que ver con la lógica de la organización de la estructura de la organización. Y un elemento central que tampoco hay que olvidar nunca a propósito de los organigramas, es que los organigramas lo que te representan es la organización formal. Y no pocas veces la organización formal no responde a lo que efectivamente ocurre, porque eso que efectivamente ocurre responde a la organización informal. Y la organización informal no sigue las reglas y la estructura del organigrama.
porque la comunicación entre un personaje que está dependiente de una jefatura con el que está dependiendo de otra jefatura para tomar ciertas decisiones e implementar ciertos procesos de una determinada forma, que no necesariamente es la que está establecida, muchas veces pesa mucho más. Esto ustedes también deben haberlo escuchado, digamos, que es lo que se llama la cultura organizacional, ¿no? Y la cultura organizacional tiene que ver mucho con las relaciones informales dentro de las organizaciones. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta al respecto? Vamos bien, supongo. Sí, se entiende. Perfecto. Tercer componente del proceso de administración es el proceso de dirección. Recuerden, proceso de administración partimos desde el análisis de la situación. A continuación vimos el proceso de planificación, posteriormente el proceso de organización, y ahora estamos en el tercer proceso, que es el proceso de dirección, que yo algo les hablaba de esto. Ojo, insisto con esto, no es que estemos hablando de la dirección de un establecimiento, estamos hablando de los procesos de dirección, que tienen que ver con cosas más amplias que solo el cargo, digamos. Y ojo también que hay distintos niveles de dirección. No es lo mismo, bueno, creo que había puesto el ejemplo, ¿no? Los niveles de dirección de los distintos establecimientos o de las distintas unidades dentro de un establecimiento o de una estructura. Cumplen roles similares. ¿Cuáles son los roles? Influir en las personas para lograr los objetivos comunes. Así también en corto, así como en corto yo les decía que el organigrama es la representación gráfica de la organización, los procesos de dirección fundamentalmente están centrados en hacer que las personas hagan lo que hay que hacer. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Lo que está definido en el proceso de planificación, en el modelo de gestión. Esto tampoco es nada fácil. Ahí puse yo la imagen de un director de orquesta, porque a veces los directores de orquesta creen que dirigen, pero no necesariamente dirigen, porque está todos los temas de las organizaciones formales e informales. Hay cierta burocracia instalada, hay ciertos procesos instalados que hacen que, como dicen por ahí, las instituciones funcionen o las cosas ocurran. Pero eso no necesariamente tiene que ver con el énfasis o con el alineamiento que una dirección quiere darle a un proceso. Los procesos de dirección se basan obviamente en la autoridad formal, y para las autoridades formales existen, como decíamos antes, las reglas y las normas. O sea, una autoridad formal puede enviar una instrucción, ¿sí? No, en el sistema público o en la administración pública no hablamos habitualmente de órdenes, ¿no? Hablamos de instrucciones, ¿sí? Que no son lo mismo. Pero además de la autoridad formal, yo puedo ser un director investido como director o directora de un nivel, de lo que sea. Yo puedo dar muchas órdenes por escrito, por papel o por correo electrónico, y puede que no se cumpla ninguna. Eso nunca ocurre tan así, pero cosas como esas pasan, ¿no? Entonces, además, aquí viene la integración entre el rol de la administración, el proceso de dirección, con lo que llamamos las competencias directivas, que lo vamos a ver al final de la sesión. Y entonces el proceso de dirección lo que tiene que lograr es que los elementos de entrada se transformen en los elementos de salida, de acuerdo a lo planificado. ¿Cuáles son los elementos de entrada? Ya lo dijimos: personas, infraestructura, recursos financieros, etc. Lo más complejo, insisto, es la dirección de personas. Este conjunto de elementos tiene que hacer que las cosas ocurran para que finalmente se generen lo que llamamos productos finales. Productos finales en salud y en los establecimientos de salud hay un montón, pero uno pudiera categorizarlos básicamente en los productos finales de la atención abierta, los productos finales de la atención cerrada y los productos finales de la atención de urgencia. ¿A qué se refiere con productos finales? Por ejemplo, en la atención abierta, una consulta médica. Una consulta médica de nivel primario, o una consulta de morbilidad, o una consulta médica de especialidad. Eso es un producto final. Para que ocurra ese producto final, yo tengo que tener un conjunto de procesos asociados a sus instrumentos, y tengo que tener las personas, la infraestructura, los equipamientos, organizar esto y dirigir para que se produzca una consulta de especialidad. No sé si se entiende. Otro producto de atención abierta puede ser un control.
¿cierto? Ahí están los dos fundamentales, habituales, conocidas, digamos, o puede ser un procedimiento, como productos finales de la atención abierta. Productos finales de una atención cerrada, un egreso hospitalario. Producto final de atención cerrada, una intervención quirúrgica. Entonces, si yo miro esos productos y pienso para atrás todas las cosas que tienen que ocurrir para que un producto final se ejecute correctamente, son un montón. Allí está el rol de dirección. Y el rol de dirección obviamente está apoyado en la organización. Y por eso está el organigrama. Pero el organigrama y la organización en el rol de dirección tiene que responder a una planificación. Yo quiero lograr, voy a inventar, ¿cierto? Yo quiero lograr que este año la proporción de disminución, porque hay una disminución de cirugías mayores electivas asociadas a procesos oncológicos, la disminución de la producción no sea mayor a un 50%, estoy inventando. Ese es mi objetivo. Yo para eso tengo que ajustar mi organización, más aún en la crisis en la que estamos. Y para eso tengo que ser capaz de utilizar la autoridad formal y además el liderazgo para que aquello ocurra. Aquí abajito de este esquema aparecen dos así destacados en rojo que dice marcos legales. Esto es súper importante, sobre todo a propósito de las personas, porque en administración pública en general yo solo puedo hacer lo que se me permite hacer. Y para eso están los marcos legales, que es distinto que en la administración privada en donde yo no puedo hacer, solo no puedo hacer aquello que expresamente se me dice que no puedo hacer. ¿Por qué esto es importante? Porque los marcos legales que nos regulan como personas fundamentalmente tienen ciertos alcances y tienen limitaciones. O sea, el marco legal, por ejemplo, nos da derechos. Entonces yo puedo tener personas que tienen el derecho a tomarse vacaciones. Entonces, por muy urgido de producción que yo esté como director, un funcionario X tiene el derecho a tomarse vacaciones. Y yo no se las puedo negar. A eso se refieren los marcos legales. Marcos legales y administrativos, porque, por ejemplo, las personas también tienen derecho a tomarse permisos administrativos, ¿cierto? Los funcionarios que son dependientes de cada una de las leyes que regulan el personal. Pero los derechos administrativos son opcionales, entonces un jefe puede negociarlos, entre comillas. Puede decir, ¿sabes qué? Pucha, no te puedo dar permiso mañana, pero te puedo dar permiso pasado mañana. Porque justo mañana toca algo que solo tú sabes hacer. ¿Se entiende, verdad? Y lo mismo ocurre para las funciones del proceso. Yo hay cosas que puedo hacer legalmente y otras cosas que no puedo hacer. Existe, por ejemplo, la ley de deberes y derechos de los pacientes y de las personas. Por lo tanto, yo tengo que hacer consentimiento informado para algunas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, para las transfusiones. Yo no puedo saltarme estos marcos legales por mucho que, desde mi perspectiva de dirección, apunten a obtener los productos finales que a mí me interesan para responder a mi planificación. ¿Estamos? ¿Preguntas? No hay preguntas. Sigo. Doctor, Sí, claro. a mí Adelante. me surgió una duda cuando dijo que en la parte privada solo no se podía hacer lo que se decía que no se podía hacer. Y en el sector público, ¿cómo era? En el sector público tú puedes hacer lo que expresamente te dejan hacer. O sea, está señalado que se puede hacer. Ya. ¿Y por qué esa diferencia? Es una diferencia legal, administrativa legal. Bueno, gracias. Sí, no es fácil. Mira, lo vamos a ir conversando. No sé quién está hablando porque como no puedo verles para decir tu nombre. Ana. Ana, mira, cuando tengamos a algunos de los directivos de establecimiento, incluso en las próximas sesiones con la doctora Olate, recuérdate esa pregunta. ¿Sí? Porque siempre para los que hemos ejercido roles de dirección, eso siempre es un quebradero de cabeza, en el sistema público me refiero, ¿no? Entonces ahí tenemos un viejo dicho que en todas las organizaciones existen ciertas asesorías jurídicas, no existen abogados que trabajan para el sistema público. Entonces, habitualmente, no habitualmente, pero de repente uno quiere hacer algo porque le parece súper necesario hacerlo, súper conveniente hacerlo, súper bueno para la gente hacerlo, y los abogados te dicen no puedes. Y digo, pero ¿cómo no voy a poder?
si estás diciendo que hay que hacerlo. No, es que no puedes por tal y tal motivo. Entonces, a eso se refiere, es como para largo explicarlo y hay que vivirlo y probablemente tener algún tipo de experiencia concreta para entenderlo. Pero a eso se refiere cuando hablamos de los marcos legales, ojo con los marcos legales y administrativos, ¿sí? Por eso nosotros decimos, en los grupos chicos por ahí decimos, no, lo que necesitamos no son abogados que te digan por qué no puedes hacer lo que quieres hacer, sino que necesitas asesores jurídicos, que no es lo mismo, que te digan cómo puedes hacer aquello que quieres hacer, que te faciliten la pega en el fondo. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea? ¿No? No, yo sé que no es fácil entenderlo. No sé, a ver algún ejemplo más pedestre. Los refrigeradores, y esto es un tema súper puntual y clásico, pero los refrigeradores de las vacunas, para las vacunas, tienen cierta protección legal porque las vacunas son un bien público. Están asociados a recursos públicos presupuestados. Entonces yo no puedo usar los refrigeradores de las vacunas para, entre otras cosas, no solo por cuestiones técnicas, de que tengo que estar abriendo y cerrando el refrigerador si es que quiero dejar la colación ahí. Ustedes alguna vez capaz que se hayan cruzado con alguna enfermera o enfermero que les haya señalado alguna cosa al respecto. ¿Se entiende, no? Yo no puedo contratar sin proceso de ¿cómo se llama? Chutavero, ¿cómo se llama el proceso antes de la contratación? Un concurso público. Yo no puedo contratar a alguien sin un concurso si lo quiero contratar en la planta de un hospital, estoy inventando. Porque el marco legal te dice que tú para contratar a alguien tienes que desarrollar un concurso, etcétera. Bueno, ahí vamos. Después me voy a acordar de tu pregunta para ir en otros momentos haciendo ejemplos. Vamos entonces, tenemos el proceso de planificación, el proceso de organización, el proceso de dirección, ¿sí? Y el último proceso es el proceso de monitoreo, control y evaluación. Muchas veces estas tres cosas, bueno, ahí hay una imagen de un panel de control de un avión, donde el que no sabe, obviamente, como yo, no tiene idea para qué servirá cada una de esas perillas y lucecitas y demás. Pero en las organizaciones sanitarias existen paneles de control como ese, que es lo que finalmente te van dando señales de cómo vas, ¿cierto? Y te pueden dar señales de alerta o pueden darte señales positivas, digamos. No es lo mismo el monitoreo que el control que la evaluación. A veces se habla muy de corrido de monitoreo y evaluación, o control y evaluación, pero no son lo mismo, ¿sí? El monitoreo es un proceso sistemático que ocurre durante la ejecución de las actividades. O sea, lo que yo quiero saber a través del monitoreo, y para eso necesito nuevamente datos, ¿sí? Necesito saber, por ejemplo, cuántas consultas médicas de especialidad otorrino he realizado este año, para saber si tengo o no la posibilidad y la necesidad de contratar más horas de otorrino. Pero eso es un proceso de monitoreo. Control sería, el control habitualmente lo ejercen entidades o unidades ligadas al control. Todas las instituciones, organizaciones tienen unidades destinadas al control y que lo que hacen es lo que se llama el control de la legalidad o el control de la adherencia a las normas. Entonces yo puedo saber si es que mediante el control te puede decir, vas bajo en tales cosas, tienes que corregir. El monitoreo te dice, este es el número, 10, 15, 25%, 30%, y yo tengo que mirar esos números. Control te da las señales de alerta, ¿sí? Y evaluación, insisto, habitualmente existen unidades que se llaman unidades o departamentos de control de gestión, ¿sí? Unidad de auditoría, que lo que hacen es que miran tus procesos. Te dicen si te estás desviando o no, tanto de las normas como de los objetivos. Y la evaluación finalmente tiene que ver con tus resultados. Las evaluaciones pueden ser de estructura, tú puedes evaluar el resultado de la estructura, por ejemplo, saber, no sé, existen indicadores para cada una de estas cosas. Si yo tengo tantos metros cuadrados en los box del control del niño sano, entonces yo puedo evaluar eso y decirle a alguien, ¿sabes qué? Tus box no cumplen con la norma. O decirle, el box que estás construyendo necesita ampliarse, reducirse, tener tales tipos de
de material. Son evaluaciones de estructura o indicadores de estructura. También puede ser un indicador de estructura saber cuántos técnicos paramédicos hay por cada enfermera, o saber cuántos técnicos paramédicos o enfermeras o médicos hay por un número determinado de camas críticas. Entonces, esos son mis indicadores de evaluación. Yo puedo evaluar procesos, puedo evaluar resultados, por ejemplo, los productos que hablábamos hace un rato, los productos finales. Yo puedo evaluar el resultado en función de la cantidad de productos finales, pero eso no me habla del impacto. Cuando hago evaluación de impacto estoy hablando, haciendo evaluación sobre los resultados en salud de la población. O sea, yo puedo operar 5.000 vesículas al año y resulta que la incidencia de cáncer de vesícula en las mujeres se mantiene igual. Entonces mis indicadores de resultados pueden ser súper buenos, operé el doble que el año pasado, pero mis resultados de impacto todavía no se nota digamos, la influencia de estos indicadores de resultados en el impacto sanitario. ¿Se entiende? Ahora, de nuevo allí, como dice allá abajo, y que le insistiré frecuentemente, sin datos no hay gestión. Eso es una norma informal, ¿sí? Si yo quiero evaluar cómo funciona algo desde la perspectiva sanitaria, tengo que tener datos. Los datos, ojo, no siempre son cuantitativos, ¿no? Ustedes también lo sabrán eso. También hay datos cualitativos. Yo puedo estar súper satisfecho con que este año atendí más gente en urgencia, lo cual no es bueno, de partida. Pero yo como director puedo estar equivocado y decir, ¿sabes qué? El año pasado atendí 12.500 personas en el SAPU y este año atendí 17.000, o sea, me incrementé en un 40%. Pero resulta que la satisfacción usuaria se puede haber ido al suelo, porque ese incremento de atenciones lo hice disminuyendo los tiempos de atención, o generando algunos procesos de lo que se llaman policlínicos de choque o situaciones parecidas en las cuales yo genero un proceso distinto al cual el usuario espera que le ocurra a él. ¿Estamos? Ya casi voy terminando. Este me lo voy a saltar. 2 o 3 palabras sobre competencias directivas. Hablamos en algún momento recientemente sobre el rol de dirección y el proceso de dirección, y yo les decía, los roles de dirección no solo están asociados a la autoridad formal, sino que también tienen que ver con las capacidades o las competencias de los equipos directivos. Voy a hablar de algunos de estos fundamentalmente y de manera muy gráfica y muy flash para que ustedes tengan una idea general sobre de qué se trata esto. La primera competencia directiva, y que se nota mucho, créanme que se nota mucho, es el rol de liderazgo. El rol del liderazgo es distinto a saber quién es el líder. Se dice que el liderazgo son cosas que se hacen. Son cosas que se hacen, no son personas. Entonces yo puedo ejercer el liderazgo haciendo determinadas cosas como equipo o como individuo también, pero yo no necesariamente por ser la autoridad formal soy quien ejerce el liderazgo. Esto es como bien quali, ¿no? Es como bien como de sensibilidad o de piel, y uno sabe quién tiene liderazgo porque le pone atención, le escucha, entiende lo que dice, tiene competencias técnicas para decir lo que está diciendo, aunque no tenga el cargo. Además comunica bien, se involucra en los procesos, participa, es un actor, es uno más, arrastra, convoca. Entonces el rol del liderazgo es fundamental para el proceso de dirección y es fundamental también para los procesos de planificación. Pero no siempre se entiende como cosas que se hacen o como acciones que se realizan, sino que muchas veces se asocia a esto que, bueno, nuestro líder dice que, y el líder estamos hablando del jefe, ¿no? O de la jefa, o del director o la directora. Y eso no siempre es así. El ideal es que la autoridad formal esté asociada con competencias técnicas, con capacidad de comunicar y capacidad de involucrarse, pero no, eso no siempre se da. A esto les va a pasar a ustedes. Yo les decía al inicio, ¿no? A todos ustedes les va a tocar roles de gestión o de administración en algún momento de su vida profesional, más adelante, más temprano que tarde,
y en algún nivel de la administración, pero les va a tocar. Así que pongan ojo y sensibilidad a estas cosas. La otra competencia directiva muy importante es el trabajo en equipo. Y esto no es discurso, no es rollo, ¿no? O sea, el trabajo en equipo es una de las cuestiones más difíciles. Saber y ser parte de un equipo que define en conjunto quién va a hacer qué, en qué momento, en qué condiciones, para cuál resultado, no es nada fácil. Todos tenemos nuestros egos de repente, entonces todos nos gusta hacer las cosas y que los otros hagan las cosas como a mí me parece que los otros tienen que hacer las cosas. Además, nuestra formación médica, y tengo que ser súper claro en eso, habitualmente nos conduce, digamos, a un trabajo más bien autónomo. Y esto, desde mi perspectiva, desgraciadamente está pasando en varias otras profesiones, y la capacidad de potenciar las intervenciones desde una perspectiva multidisciplinar, desde una perspectiva del conocimiento multidisciplinar, pero también desde las actitudes multidisciplinarias, se hace cada vez más difícil. Es mi humilde opinión. Entonces, primero lograr constituir un equipo en el que se potencien, en el que existan todas las competencias requeridas para lograr un objetivo, y además que ese equipo trabaje coordinadamente, comunicadamente, no es nada fácil. Yo les invito, digamos, que estas cosas las miren en sus desempeños cuando algún día volvamos a ojalá una normalidad distinta, pero volvamos a las prácticas, volvamos a mirar de cerca lo que pasa en las organizaciones de salud, pongan ojo a estas cosas. El otro componente de competencias directivas, que en realidad es también súper complejo, es este conjunto de cosas que se llaman comunicación, coordinación, colaboración, que está muy asociado obviamente con el trabajo en equipo y también con el liderazgo. Tiene que ver con quién converso, de qué información dispongo yo, a quién le comparto información, para qué le comparto información, cómo me pongo a disposición de los otros, qué opinión, qué percepción tienen de mí los otros, etcétera, ¿no? Ese entramado, digamos, de acciones muy humanas, además, que son la comunicación, ¿cierto? La colaboración en las organizaciones de salud a veces está restringida por las normas y las reglas. Pero cuando yo tengo claro, digamos, el objetivo al que quiero lograr y tengo claro los roles y las competencias del proceso de dirección, puedo contribuir, puedo disponerme a colaborar con eso. ¿Sí? Insisto, no me cansaré de decir estas cosas, la gestión con datos e información. Por ahí hay otro dicho que dice, dime lo que mides y te diré qué es lo que te importa. Es fundamental. Para esto hay que tener ciertas competencias también, o sea, no da lo mismo quién maneja los datos y cómo los maneja y cómo los presenta y desde dónde los obtiene y cuándo los obtiene y a quién se los comunica. El tema de la información es un tema clave también dentro de las organizaciones. Y esta imagen además a mí me gusta mucho, que es una imagen, hoy nos salió la fuente, el origen. Esta es una imagen de una costa rural aquí en la región de la Araucanía, y que tiene que ver con esto, que es una de las características también de los procesos, de las características deseables de los procesos de gestión y administración, que es la innovación y la adaptación. Porque claro, este marco desde el cual partimos, desde el Estado, las políticas públicas, las políticas sociales, muchas veces te marcan, generan el rumbo y te dicen, mira, lo que nosotros necesitamos hacer es intervenir en los procesos crónicos no transmisibles, ¿cierto? Y te dicen, mira, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Pero nadie te va a decir cómo lo tienes que hacer tú ahí, en ese lugar donde estás, en esa posta rural, en ese centro de salud, en esa SECOF, en ese hospital. Por lo tanto, hay que ser capaz de adaptar e innovar. Había un programa que se llamaba Buenas Prácticas en Salud, en atención primaria, que nos daba muchas pistas sobre esto. Desgraciadamente ese programa fue interrumpido, pero uno se sorprende cuando tiene la capacidad de escucha y tiene la capacidad de ver y no solo mirar, así era, ¿no? O mirar y no solo ver. Bueno, ustedes me entienden.
se da cuenta que en todas partes hay innovaciones, en todas partes hay adaptaciones, en todas partes hay gente que ejerce el liderazgo desde las competencias técnicas, generando una pequeña innovación, generando una pequeña adaptación. Y muchas veces las grandes transformaciones de las organizaciones parten de pequeñas adaptaciones locales que se multiplican. Creo que eso es todo. Y además me extendí más allá de lo conveniente. Son las 6:20. Estamos. Por mi parte, eso sería para empezar. Quedo atento a sus comentarios, preguntas, consultas, recomendaciones. Silencio absoluto. Pasamos de tener 50 y algo a tener 40 participantes. Doctor, yo tengo otra pregunta. ¿Quién habla? A ver. Ana, otra vez. Ah, ya. ¿Cómo es que se puede conjugar los métodos de evaluación? Porque hay dos que son cualitativos o cuantitativos. Porque muchas veces lo que más se hace es hacer evaluaciones de forma cuantitativas y las cualitativas no sabemos muy bien cómo clasificarlas porque es como más abstracto en relación a lo que es cuantitativo. Entonces, ¿cómo conjugar ambos tipos de evaluación? ¿Cómo conjugarlas? Hay bastante tradición al respecto. O sea, recuerden ustedes que lo cualitativo es una dimensión de la realidad social, igual como lo cuantitativo. Entonces, para poder conjugar, tienes que recurrir a las técnicas y a los métodos quali, que fundamentalmente se basan en las palabras, lo que la gente dice, y cómo esas palabras y eso que la gente dice refleja una forma de comprender los procesos. Entonces, si yo quiero, creo que puse un ejemplo, si yo quiero evaluar desde el punto de vista quali y quanti una unidad, tengo varias opciones tanto desde lo quanti como desde lo quali. En lo quanti ya he conocido los indicadores, qué sé yo, contar cosas, ¿cierto? Que ya sabemos muchas cosas. Pero también puedo preguntarle a mucha gente. Y puedo elaborar instrumentos y herramientas que permitan captar lo que las personas que sienten, piensan, sugieren o sufren respecto a una determinada unidad. Y hay muchos estudios sobre eso, en salud también, cada vez más afortunadamente. De repente hubo como un periodo en que se perdió un poco la participación de las disciplinas de las ciencias sociales en la gestión en salud, pero hay hartas cosas hechas. De hecho, nosotros acá en la región tenemos hartas cosas hechas que tienen que ver, por ejemplo, con las relaciones interétnicas, ¿no? Y las percepciones desde otras perspectivas culturales sobre los procesos que se hacen en el sector salud. Por ejemplo, un ejemplo concreto es hay tesis de estudiantes que han apuntado a la percepción de los usuarios de un servicio clínico en particular, y que te dicen qué es lo que más les gusta, qué es lo que menos les gusta, o qué es lo que ellos sienten que les sirve y lo que sienten que no les sirve, y lo que opinan sobre cómo podría mejorarse eso. Hay un trabajo muy interesante, no estoy seguro si ganó un premio, pero hay una colega cardióloga infantil, capaz que ustedes ya la conozcan, no, en cuarto no han tenido pediatría, ¿no? La María Isabel Toledo, que hizo un estudio, ella es cardióloga infantil, hizo un estudio cualitativo, su tesis de hecho de maestría, que la hizo con nosotros en el CIGES, se apuntaba hacia la calidad de vida de los niños con cardiopatías congénitas y la percepción de sus familias. Entonces ella no se quedó solo en si funcionaban o no determinados fármacos para disminuir y mejorar tales indicadores clínicos, en este caso, ¿cierto? Estamos en una dimensión más clínica, y se fue a abordar a las familias, a quienes eran los cuidadores. Entonces esa es una forma, o sea, es posible y es deseable además integrar los datos y las técnicas quali y quanti para mejorar la comprensión de un fenómeno de gestión. De hecho, ponte tú, hay, así ya en un nivel más macro, te di un ejemplo súper puntual y clínico, en un nivel más macro ha habido encuestas poblacionales sobre la percepción del auge. ¿Qué siente la gente? ¿Qué piensa? ¿Qué ha visto?
cómo le ha llegado, no le ha llegado, etc. ¿Fija? Entonces esa es una posible combinación de información y de datos quali y quanti en la evaluación, ya sea de procesos, resultados, impacto. Gracias. ¿Alguien más? Estamos por ahí entonces, ya. Me demoré más esta vez porque hicimos la introducción y la presentación del programa y todo eso, ¿no? Así que no se asusten. En lo sucesivo esperamos terminar lo más cercano a las 6. Sí, alguien habló de nuevo. Yo aquí, Leo Acuña. Leonardo. Quería preguntarle en caso, por ejemplo, de que nosotros tengamos algún rol dentro de algún organigrama y nos piden ciertos objetivos, y nosotros, si es que no disponemos de los medios, de los recursos para cumplir ese objetivo, todo tiene que, o sea, nosotros tendríamos como que adaptarnos, como ver alguna forma de cumplir el objetivo dentro de lo que vendría siendo el marco legal, ¿verdad? Claro, súper buena pregunta. ¿Qué hace uno cuando el jefe te pide o la jefa te pide que hagas algo y tú no tienes los recursos para hacerlo? Hay normas sobre eso, a propósito. Hay una página, ¿ustedes han escuchado hablar de la Contraloría? Sí. Y de Contralorito sí, seguro, porque todos deben tener Instagram. ¿Sí? Bueno, la Contraloría tiene una página súper interesante donde uno puede ir a buscar lo que se llama la jurisprudencia, o sea, qué es lo que dice o qué es lo que corresponde hacer o qué es lo que ha pasado en otras situaciones como esa. En corto, y para no alargarme mucho, o sea, si a ti un jefe te instruye a hacer algo, tú tienes que hacerlo, pero tienes la posibilidad de representar, así se llama, decir en un papel formal, o en un papel ya no en un correo electrónico, pero también puede ser un papel, decir, ok, usted jefe o jefa me pidió que yo hiciera tal cosa, pero para hacer tal cosa se necesita esto, esto y esto otro, de lo cual usted no me ha dispuesto, y punto. Entonces tú representas el hecho, pero tú tienes que disponerte como funcionario a hacer lo que te encomienda una autoridad que tenga además el poder investido formal, perdón, para pedirte que hagas eso. Y por eso de repente son importantes conocer estos temas de los organigramas y de la jefatura y de las normas y las reglas, porque no cualquiera te puede dar instrucciones. Cualquiera te puede pedir cosas, pero es distinto que te den una instrucción. ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende. Otra duda respecto a lo que acaba de comentar. En caso, por ejemplo, de que uno esté realizando algún trabajo que sea nuevo, en el que no conozca necesariamente qué es lo que yo necesito para llegar al objetivo, al resultado final, en esa situación, entonces, si yo realmente nunca he hecho lo que me están pidiendo y estoy en este cargo y no sé realmente lo que necesito para realizar la tarea, ¿qué opciones tengo en esa situación? Voy a hacer una pregunta. Esto está bien que pregunten esto, ¿eh? Porque yo les decía en algún momento, el tema de la gestión de las personas es lo más complejo. Y además, bueno, yo soy médico, pero los administradores que no son médicos en general dicen que lo más complejo es administrar médicos y médicas. Pero ahí ocurren dos cosas a propósito de lo que tú planteas, Leonardo. Primero, si tú estás en un cargo y en ese cargo te piden ejercer una función y tú no sabes ejercer esa función, lo primero que yo me preguntaría es entonces, ¿por qué estás en ese cargo? ¿Cierto? Porque si a ti te dicen, yo entiendo tu pregunta, voy para allá. Son dos cosas, por eso dije son dos cosas. Si a ti te contratan como médico o te contratan como cirujano, no sé, o como lo que sea, y te dicen, ya, usted doctor es cirujano, entonces yo necesito que usted opere. Tú dices, pero es que yo no sé operar. A ver, pero entonces, ¿por qué estás en este cargo que es cirujano? No sé si me explico. Ese es un primer componente de tu pregunta. Segundo componente, si yo estoy contratado en un cargo y me dicen que tengo que hacer algo nuevo que yo no sé hacer, a pesar de estar en ese cargo, entonces el rol de la organización es capacitarte. ¿Ya? No solo es un rol, sino que además es un deber. Entonces, dentro de la gestión de las personas, dentro de la gestión del personal, de las organizaciones, está lo que se llama la formación continua, la capacitación y la formación continua. Entonces, si a ti te piden que hagas algo que no sabes, a pesar de que en ese cargo en el que tú estás, teóricamente debieras tener las competencias para estar, a ti te tienen que capacitar. Pasó, por ejemplo, y nos tocó vivirlo con la implementación de la plataforma que ustedes capaz que hayan escuchado, que se llama el SIGES,
que es el Sistema de Información y Gestión de las Garantías Explícitas en Salud, donde se registran todos los temas vinculados a la UG, por llamarlo de alguna manera. Entonces, claro, eso era algo nuevo. Era un sistema de registro nuevo. No es que te vayan a enseñar a registrar en un computador, pero sí ese soporte, digamos, ese soporte informático, ese aplicativo era nuevo. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Capacitar, formar a todos quienes tenían el rol de registrar las garantías, en cómo se usaba el software, cuáles eran los reportes que hacían, las entradas, etcétera, etcétera. ¿Se entiende, Leo? Sí, súper, doctor. Muchas gracias. ¿Algo más? Aprovechen, ¿eh? Después de la grabación no se puede preguntar. Una cosa, solo una señal, esto en algún momento vamos a tener tiempo de ir discutiéndolo así como por partes. El personal de salud, ya que estamos en esa, está regido por distintos marcos legales, ¿eh? Hay un montón de marcos legales que rigen al personal de salud dependiendo de qué tipo de personal de salud se trate. De hecho, los mismos nosotros como médicos podemos ser contratados de distintas formas. Y las distintas formas, que son distintos cuerpos legales, tienen distintos deberes y derechos. Lo más conocido probablemente por ustedes debe ser lo que se llama la Ley 19664, mal llamada Ley Médica. ¿Ya? Ese, creo que lo puse por ahí en alguna diapositiva. La ley médica, que no es solo médica, insisto, porque bajo ese cuerpo legal se rigen los médicos cirujanos, los cirujanos dentistas, los químicos farmacéuticos y los bioquímicos. Son 4 profesiones las que están ahí. Tiene un conjunto de normas y tiene etapas y tiene, qué sé yo, ustedes van a ingresar, cuando la mayoría probablemente ustedes van a ingresar a ser médicos en etapa de destinación y formación, lo que se llama EDF, ex médico general de zona, siempre generales de zona. Pero también hay otras leyes que tienen que ver con los médicos. Por ejemplo, la ley 15076, que rige al personal que hace turnos. Y yo puedo tener un contrato por la ley 19664 y tener un horario diurno, además tener un contrato por la ley 15076, que es la que rige los turnos. Y tienen cosas distintas. Vacaciones distintas, permisos distintos, reglamentos distintos, etc. Pero además yo podría estar subcontratado a honorarios. En otro establecimiento para determinadas prestaciones, por ejemplo, puedo ir a hacer turno después de las 5 de la tarde en un SAPU. Y la municipalidad me contrata en horario. Es otro cuerpo legal que tiene otras reglas del juego. Bueno, y eso para el conjunto de los otros profesionales de salud y de los técnicos es lo que se llama la ley del estatuto administrativo, 18834, y tiene otros reglamentos. Y además está el estatuto de atención primaria, que lo van a ver probablemente con la doctora Olate, que es la que rige a todos los funcionarios contratados por las municipalidades en los centros de salud de dependencia administrativa municipal. ¿Sí? Y así suma y sigue. Y hay algunas otras más que no me voy a meter ahora. Pero hay distintos cuerpos legales, digamos, que rigen al personal de salud, que es uno de los componentes del proceso de gestión y administración. El más complejo por lo demás, insisto. Les iba a contar una anécdota a propósito del tema del control, que delante se me pasó. Uno de los grandes sustos habituales que tienen quienes ejercen roles de administración y gestión, funciones directivas, digamos, es la falta de control, que es uno de los elementos que es sancionable. O sea, tú puedes tener un rol y decir, sabes que hay que hacer las cosas, y tú puedes decir por todas las vías posibles lo que hay que hacer, pero después tienes que controlar que se haga. Y dejar evidencia de que controlaste de que se hiciera. Porque si, en buen chileno, voy a parar la grabación, voy a poner la pausa. No, todavía no. Si después pasa algo indeseable, ¿sí? Entonces a una jefatura o a alguien que ejerce un rol directivo le pueden decir, esto pasó por falta de control, y te pueden sancionar por eso. ¿Sí? Entonces ojo con eso también. Y eso también tiene que ver con el organigrama. Todas estas cosas van como medias de la mano. Tiene que ver con las leyes que regulan al personal, pero también tiene que ver con el organigrama, porque yo no puedo tener control sobre alguien que no depende de mí, por ejemplo. Y esa es una salvada. Aunque el proceso en el que pasó el evento, digamos, esté vinculado con mi rol, pero si esa otra persona no depende directamente de mí, yo pudiera tener ahí un juego de piernas. No sé si se entiende. Cuando ustedes lleguen a trabajar en algún lugar que no les falta tanto, ojo, los años se pasan volando, se van a acordar de algunas de estas cosas.
Cuando lleguen, pidan el organigrama. Pidan que les digan por escrito sus roles y funciones. ¿Sí? Que están también puestos allí en alguna parte de las diapositivas. O sea, la organización tiene que definir roles y funciones y tiene que asignarles ciertas reglas y ciertas normas a eso. Porque si no, yo como trabajador de la salud no sé a qué atenerme y puedo reclamar. O pueden estar siendo vulnerados mis derechos como trabajador si me asignan roles que no corresponden, me piden cosas que no son. Ahora, todo eso en el marco de que uno siempre como trabajador de salud está a disposición de la organización. Uno es un trabajador, es un funcionario. ¿Sí? No es el que manda, no es el jefe, independientemente de la profesión, a menos que te asignen ese rol. Ya chicos, estimados colegas, futuros colegas. Si no hay más dudas, la presentación y la grabación quedarán disponibles en la plataforma a la brevedad. Nos vemos la próxima semana a la misma hora y en el mismo lugar por el mismo canal y conmigo mismo. ¿Estamos? Sí, Gracias, muchas doctor. gracias. Que estén muy Muchas bien. gracias, doctor. Suerte. Chao, doctor. Gracias. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, doctor.